Adelante. Segunda de Corintios capítulo 5. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradable. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. El apóstol Pablo, conforme ustedes recuerdan, hermanos, la predicación de la semana pasada, pues él dice de una manera muy clara en los versículos que van en el capítulo anterior, versículos 16 y 17, que él estaba dispuesto a echar la batalla, que no desmayaba, no obstante el hombre exterior, el cuerpo, su físico, se iba desgastando. En el versículo 16 del capítulo 4 dice: por tanto no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, dice, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Y es porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. O sea que el apóstol Pablo estaba testificando de que la razón por la cual él estaba dispuesto a soportar las aflicciones del mundo, las aflicciones de la vida, del mundo visible, era porque él ponía delante de sus ojos no el momento a lo cual le llamaba una tribulación o una aflicción momentánea, sino la perspectiva de una eternidad. Y esta visión de la eternidad era lo que a él le hacía seguir adelante, renovarse interiormente a fin de no tirar la toalla, como decíamos la semana pasada. A la luz de este concepto, el apóstol Pablo pasa a explicar cuáles son aquellas cosas que él espera para cuando esté en la casa eterna, en la casa celestial. Y él plantea la diferencia que hay entre el tabernáculo o la tienda de campaña en que temporalmente nosotros vivimos en este cuerpo hoy día y aquel edificio que le llama a él, que el Señor ha preparado para nosotros en el reino de los cielos. Por eso hay varias expresiones aquí que nosotros vemos en el versículo primero, versículos 2 en adelante, en fin, cuando el apóstol Pablo habla de lo que sabemos, de lo que deseamos, de lo que esperamos y de lo que hacemos. Y de eso es que vamos a predicar en esta mañana. Lo que sabemos, lo que deseamos, lo que esperamos y lo que hacemos en consecuencia. Y esto es lo que hemos leído en estos versículos que van del versículo 1 al versículo 10 de este capítulo 5. O sea que los antecedentes son el hecho de que el apóstol Pablo, viendo las cosas que esperan en el porvenir, en la vida eterna, él dice, yo no me dejo atemorizar, yo no me amedrento por las circunstancias en que estamos, porque yo veo las cosas que no se ven, porque las de ahora son temporales, pero las que no se ven son las eternas. Y en ese contexto, precisamente en el versículo primero de este capítulo 5, vemos que el apóstol Pablo dice, porque sabemos. Era algo de lo cual a él no le cabía ningún lugar a duda. Él lo dice con toda certeza, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Más especificada no puede estar. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? El apóstol Pablo está hablando de la resurrección del cuerpo. O sea, él está diciendo, naturalmente, este cuerpo mío va deteriorándose, va minimizándose cada vez más. Dice, se va deshaciendo, por así decirlo, pero sin embargo tenemos un edificio construido, eterno, en el reino de los cielos. Y en este contexto, él de lo que está hablando es precisamente de la esperanza que tiene de la resurrección del cuerpo. Nosotros los seres humanos tenemos, a diferencia de los ángeles, el hecho de que nosotros no somos espíritus, pura y simplemente, sino que independientemente de que también somos espíritus, tenemos espíritu y específicamente el espíritu de Cristo mora en el corazón,
de los creyentes, somos un mismo espíritu con el Espíritu del Señor, pero aparte de eso tenemos un cuerpo físico. Y la diferencia entre los ángeles y los hombres es precisamente eso, que nosotros tenemos un cuerpo físico, además de ser un alma viviente. Siempre vamos a ser así. Algunas personas piensan que cuando el cuerpo termina en una tumba, pues desapareció el cuerpo y solamente son las almas las que van a estar en un lugar o en otro. Pero la Biblia promete que el ser humano como tal va a ser restablecido en un cuerpo nuevo, en un cuerpo restaurado, en un cuerpo transformado, en un cuerpo resucitado. La gran esperanza de la resurrección es algo que ha estado presente dentro del mensaje de las Escrituras a lo largo de todos los siglos, y es precisamente, por así decirlo, la carta de presentación por excelencia del mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque para los griegos esto de resucitar era algo que era inconcebible, ¿verdad? O sea, ¿cómo es posible? Después que una persona muere, pues murió. Piensan que su espíritu, su alma, pues tendrá un futuro, pero de ninguna manera su cuerpo. Sin embargo, la esperanza gloriosa de la resurrección es un tema reiterado en la predicación del apóstol Pablo, y era precisamente la gran piedra de tropiezo para que las personas creyeran en Jesucristo, porque él comenzaba diciendo que ese Jesucristo al cual él predicaba manifestó su poder y la capacidad que tenía para dar vida habiendo vencido la muerte, porque precisamente esta fue la señal que Dios dio en su Hijo Jesucristo, de que luego de 3 días los levantó de entre los muertos. Por eso cuando profesamos fe en nuestro Señor Jesucristo, profesamos en el Señor Jesucristo fe en su condición de Dios resucitado de entre los muertos. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, ¿qué cosa? Que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Una persona que no puede creer en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo no puede ser salvo, porque está creyendo pura y simplemente en un hombre. Pero la diferencia entre Cristo y cualquier otro profeta o cualquier otro maestro o cualquier otro religioso o cualquier otro Dios, entre comillas, que aparecen dioses por ahí, es la diferencia en que Él evidenció su deidad poniendo su vida y volviéndola a tomar. Cristo vino a morir por ti y por mí, ¿verdad? En su condición de hombre, por eso se encarnó y se hizo hombre para sustituirnos a nosotros como hombre. Por eso tomó cuerpo humano, pero sabemos que Dios es espíritu. Sabemos que Dios es espíritu. Y de ninguna manera su cuerpo podría haber corrupción, considerando que estamos hablando de la misma divinidad de Dios mismo. Y por eso se levantó al 3er día, dando fe a todos, Dios con esto, levantándole de entre los muertos. Consecuentemente, hay una realidad, y el apóstol Pablo dice, nosotros sabemos que aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, dice, nosotros tenemos un edificio que nos está esperando en el reino de los cielos. Primera de Corintios, capítulo 15. Yo quiero que me acompañen. Vamos a leer algunos textos esta mañana. Todos están cerquita. Un poquito antes. Primera de Corintios, capítulo 15, nos habla sobre la realidad de la resurrección del cuerpo. En Primera de Corintios 15, el versículo 42, pues hace mucha referencia a la resurrección. Vuelvo y repito, para los griegos esto eran cosas inconcebibles, completamente locos, ¿verdad? Ellos no lo concebían. De hecho, los saduceos también, dentro de los judíos, decían que no había resurrección y tampoco creían en espíritu, ni creían en ángeles, ni mucho menos. Y el apóstol Pablo les argumenta que si no hay resurrección, entonces Cristo murió de más, ¿verdad? O sea, tampoco nosotros tenemos ninguna esperanza, porque si Cristo no resucitó, dice, tampoco nosotros resucitamos. Y consecuentemente no hay ningún tipo de esperanza, y el mensaje que él estaba predicando sería un mensaje completamente falso. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 42, él está desarrollando todo lo que tiene que ver, capítulo 15, con la resurrección de los muertos. Pero voy a poner énfasis solamente en estos versículos. Cuando dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción y se resucita en incorrupción. O sea, un cuerpo que se va desgastando, que termina hecho polvo, ¿verdad? Dice, sin embargo, habla de un nuevo cuerpo, dice incorruptible. Esto implica eterno. O sea que el nuevo cuerpo que el Señor nos tiene para nosotros todos, los creyentes o los incrédulos, luego de la muerte, va a ser preparado para una eternidad. Una eternidad en la presencia del Señor, en gloria y en gozo, o una eternidad en condenación y sufrimiento. Pero se siembra en corrupción, versículo 42, y se resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, porque ¿qué somos los seres humanos? Pero se resucitará en honra. Se siembra en debilidad, pero se resucitará en poder. Fíjense la característica de este nuevo cuerpo, ¿verdad? Sigo leyendo. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual.
Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, hablando de Jesucristo, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es el de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, también los terrenales. Cual el celestial, también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, o sea, la de Adán, traeremos también la imagen del celestial, la de Cristo. Por eso digo, hermano, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y en consecuencia dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Por eso lo vamos a dejar para dentro de un ratito. O sea, ¿qué es lo que está diciendo aquí fundamentalmente el apóstol Pablo? El apóstol Pablo está diciendo aquí que el cuerpo que nosotros tenemos es un cuerpo temporal, un cuerpo que tiene una serie de características. Por ejemplo, lo menciona aquí de una manera muy clara. Dice, es un cuerpo corruptible, es un cuerpo débil, es un cuerpo animal, es un cuerpo, ¿qué más dice? Terrenal, sin honra, etcétera, etcétera. O sea, sin embargo, el nuevo cuerpo que nosotros tenemos va a ser un cuerpo a la imagen del cuerpo de Jesucristo resucitado. Ustedes recuerdan cuando Jesucristo resucitó de entre los muertos, cómo Él estuvo durante 30 días aquí en la tierra todavía y cómo Él podía aparecer dentro de una habitación cerrada para hablarle a los discípulos, cómo Él podía al mismo tiempo también compartir con ellos una cena. O sea, un cuerpo ya inmortal, un cuerpo lleno de poder, un cuerpo lleno de gloria. Eso es lo que el Señor tiene para todos nosotros, un cuerpo con esa característica, ¿verdad? Un cuerpo inmortal, un cuerpo poderoso. Pero evidentemente en este contexto el apóstol Pablo está escribiéndole a los corintios. Y le está escribiendo a los corintios porque él dice, esa es la esperanza que nosotros tenemos, es lo que nosotros sabemos claramente. Y en consecuencia lo hace dentro del contexto de la seguridad de la vida eterna. Cuando él está hablando de que sabemos que nos espera un edificio, ¿dónde dice que está ubicado ese edificio? ¿Dónde lo dice? En el mismo versículo. Versículo primero. Una casa no hecha de manos, eterna, ¿dónde dice que está? Dice en los cielos, o sea que está hablando no de aquellos que van a ser resucitados para condenación en el infierno, sino está hablándole a los corintios, creyentes, hermanos de la iglesia de Corintios, a los cuales decía, recuérdense que nosotros vamos a ser resucitados y tenemos un edificio, una casa no hecha de mano, eterna, permanente en el reino de los cielos, refiriéndose a sus cuerpos transformados como consecuencia de la resurrección. Esto tiene que ser una esperanza fabulosa para cada uno de nosotros. Y parte de una certeza, de una seguridad, la seguridad de que hemos confiado en el Señor Jesucristo y que así como Él se levantó de los muertos, así promete a nosotros darnos una nueva vida, un nuevo cuerpo con el cual podamos morar con Él eternamente. Hay otra cosa a lo que se refiere el apóstol Pablo aquí, y está en el versículo 2. 2 veces utiliza la palabra gemir, ¿verdad? Y dentro del contexto del deseo, cuando una persona suspira por algo o gime por algo. Versículo 2. Por eso también nosotros gemimos deseando ser revestidos de aquella habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque así mismo los que estamos en este tabernáculo, y en este contexto está hablando del tabernáculo, el cuerpo terrenal que tenemos, ¿verdad? Dice, gemimos, ¿cómo dice? Con angustia, porque quisiéramos ser desnudados, no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Hay un gemir al cual hace referencia el apóstol Pablo, un gemir que se convierte en algo angustioso, ¿verdad? Cuando sencillamente se produce el anhelo o el deseo de que de una vez por todas nosotros tengamos las condiciones o las circunstancias o la propiedad, ¿verdad? O la realidad concreta de estar ya con un cuerpo transformado. En este sentido, la Biblia nos dice que nuestros cuerpos van a ser cuerpos que no sufrirán el dolor, donde no habrá llanto ni pena. Hay muchísimos pasajes que hablan sobre ellos, yo no les voy a distraer en este sentido para que ustedes los busquen. Pero cuando todas estas cosas pasen, ¿verdad? Todo lo que nosotros hemos conocido como aflicción, como padecimiento, son cosas que van a desaparecer cuando estemos en el estado eterno con nuestro Señor Jesucristo. Por eso, el apóstol Pablo está diciendo aquí que él tenía un gemido
que salía de su interior, anhelando que llegase el momento en el cual él pudiera verse en esa realidad. Y hay dos posibilidades. Hay dos posibilidades. Una posibilidad es la que nosotros terminemos falleciendo, o sea, muriendo físicamente, y entonces llegará el momento en el cual se producirá la resurrección de los muertos y seremos resucitados. Pero hay otra posibilidad, que es a lo que el apóstol Pablo se hace referencia aquí en estos versículos. Es la posibilidad de no tener que ser, como dice él, desnudados, versículo 4. Porque así mismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, dice, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos. El hecho de que sin tener que pasar por el dolor de la muerte, por la pena de la muerte, por la circunstancia, condición de la muerte, poderse ver de un momento a otro con este nuevo cuerpo, revestido de este nuevo cuerpo transformado, y nosotros sabemos que esto se sucederá sin lugar a duda en el momento en que el Señor venga a buscar a su iglesia, lo que la Biblia le llama el arrebatamiento de la iglesia. Sigo leyendo en 1 Corintios capítulo 15, donde nos quedamos. El apóstol Pablo hace referencia a esto también. 1 Corintios capítulo 15, y ahora es desde el versículo 51, cuando dice, he aquí os digo un misterio. ¿Me siguen? Voy muy rápido. No voy rápido, voy bien. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos. Cuando dice no todos dormiremos, está hablando del dormir de la muerte, ¿verdad? Dice, pero todos seremos transformados. El mismo anhelo que dice el apóstol Pablo, dice que los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados, sino ser revestidos, o sea, ser transformados. Y sigo leyendo, versículo 52. En un momento, 1 Corintios 15, 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos, ¿qué dice? Transformados. O sea, él tenía la esperanza de que de no morir él, y de que sencillamente sucediese una transformación inmediata mediante la cual él pudiese llegar al estado de un nuevo cuerpo, un cuerpo glorificado. Porque es necesario, y lo plantea como una obligación, como que no hay otra alternativa, que esto corruptible se vista de incorrupción, que esto mortal se vista de inmortalidad, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Se acabó la muerte, ya no tiene poder la muerte. Por lo tanto, él podía decir: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el apóstol Pablo lo que está diciendo aquí, bueno, independientemente de lo que sabemos, y sabemos ciertamente que hay una resurrección, lo que deseamos es no pasar por la muerte, ni por la resurrección, sino pura y simplemente que el Señor, sin desnudarnos, nos vista de nuevo. Yo no sé si ese es su anhelo, pero es el mío. Ya van varias veces que me dicen: ¿y tú no has hecho ninguna provisión para la muerte? O sea, en los cementerios, un plan para pagar. Yo lo veo muy bien, todo eso, no lo critico. Pero yo digo: ¿y para qué? ¿Para qué? Total, yo no espero morirme. Pastor, ¿qué usted dice? Bueno, se lo digo de verdad. Cuando yo le digo: Señor, ven pronto, es porque yo estoy esperando que venga. Y si el apóstol Pablo tenía esa esperanza no, él lo daba como un hecho. Fíjense cómo dice aquí. Dice: los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Y eso lo decía él hace 2000 años. Entonces no tengo yo el derecho a creer que los muertos serán resucitados y que nosotros seremos transformados, ¿verdad? No estoy haciendo ninguna crítica. Está bien que usted haga su plan en el cementerio y todo esto, lo encuentro muy bien. Eso se llama ser precavido, perfecto. No hay ningún tipo de inconveniente. Pero en lo personal, yo tengo la esperanza de que el Señor venga tan pronto. Y como veo las cosas, ¿verdad? Mis esperanzas se aumentan en la medida que me decepciono de este mundo, ¿verdad? Que, óyeme, de verdad,
lo digo con plena franqueza delante de todos ustedes, hermanos. Yo tengo ese deseo enorme y esa esperanza de que el Señor venga a buscarnos en cualquier momento. El arrebatamiento de su iglesia. Vayan conmigo a Primera de Tesalonicenses capítulo 4, un poquitito más adelante. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Hoy día hay un afán enorme de desvirtuar, inclusive de descalificar la doctrina del arrebatamiento o rapto de la iglesia. Y es increíble la cantidad de cosas que cristianos escriben como si esto fuera una herejía enseñar lo que la Biblia dice, porque yo lo leo en la Biblia de una manera muy clara, ¿verdad? Pero el Señor va a venir a buscar a su iglesia. Créanlo, Él lo dice. Era la esperanza bienaventurada en la cual se basó todo el discurrir de los apóstoles y los primeros cristianos y de la iglesia durante 20 siglos. Que Cristo viene. Él lo prometió, he aquí vengo en breve. Sí, ven Señor Jesús. Es la esperanza nuestra. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, el versículo 13 habla de esto muy bien, muy claro. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Quiénes son los que duermen? Los que han muerto, los que han fallecido, ¿verdad? Pero que duermen en Cristo, por eso se le llama duermen, porque van a ser inmediatamente despertados por el Señor. Cuando una persona muere en Cristo, la Biblia dice que su cuerpo se queda ahí, pero su alma va a la presencia del Señor inmediatamente. Vamos a ver algo más de eso dentro de un ratito. ¿Ok? Hasta el día de la resurrección de los muertos. El día de la resurrección de los muertos van a venir las almas con el Señor y van a retomar sus cuerpos para estar en una eternidad con el Señor. Pero vamos al texto. Capítulo 4, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. O sea, en cuanto a los creyentes que habían muerto, habían fallecido. Y les dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, esa es la premisa. O sea, creemos, dice el apóstol Pablo, sabemos que si nuestra morada terrestre se deshiciese, tenemos un edificio no hecho de mano. O sea, sabemos que vamos a resucitar, ¿verdad? Eso lo sabemos. Dice, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos, ¿qué dice? Arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. ¿Dónde? En el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Así que alentaos unos a otros con estas palabras. El Señor va a venir, los que hayan muerto durante toda la historia de la humanidad, habiendo depositado su fe en Dios. Esas personas van a ser resucitados. Los creyentes en Cristo, la iglesia, va a ser resucitada. Y los que estemos vivos, los que quedemos aquí, dice, vamos a ser levantados en las nubes en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, en un momentito, para estar en la presencia del Señor y estar con el Señor por siempre, como dice la Escritura. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Sabemos que vamos a resucitar, claro que sí. Sabemos que este cuerpo físico se va a deteriorar, pero que tenemos un nuevo cuerpo, ¿verdad? Resucitado, transformado, que nos espera. Pero ¿qué es lo que anhelamos? Lo que anhelamos es sencillamente no tener ni siquiera que pasar por la muerte, sino pura y simplemente ser revestidos por el Señor y no ser desnudados por Él. Seguimos, 2 puntos más y voy a terminar temprano hoy. Hemos visto lo que sabemos, lo que deseamos, ahora vamos a ver lo que esperamos. Versículo 5. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado la zarra del Espíritu, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos, o sea, esperamos, ¿verdad?, estar ausentes del cuerpo y presente del Señor. ¿Qué es lo que quisiéramos? ¿Qué es lo que confiamos? Nosotros confiamos que inmediatamente nosotros estemos ausentes del cuerpo, vamos a estar presentes del Señor. Sea por un arrebatamiento,
¿verdad? O sea, mediante la muerte. Por eso no tenemos que tener temor a la muerte. Por eso no debemos temer a la muerte. Ayer conversaba con un hermano y me mencionaba sobre otro hermano que se había ido muy a destiempo. Yo le decía, tú sabes que yo no pienso así. Me dice, ¿cómo no? Se fue tan joven. Digo yo, lo que pasa es que se fue en el momento ideal. No tuvo que pasar por dolores, fue un infarto, ¿entiende? En un momento, ya lo veo ideal. Ojalá yo morir así, pura y simplemente en un momento a otro, ya, si fuera el caso. Y ya está con el Señor, ya está con el Señor. Da pena ver cómo cada vez que hacen un obituario o cada vez que hacen referencia a alguna persona que muere. Ayer mismo también oí a algunas personas, estaba en un culto funerario, y algunas personas inconversas decían, bueno, donde quiera que esté, sabemos que Dios le está acompañando. Donde quiera que esté. Nosotros no creemos que donde quiera que esté, nosotros esperamos, confiamos, como dice el apóstol Pablo aquí. Dice, nosotros confiamos, vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo no estamos junto al Señor. Acuérdense que el Señor dijo que Él enviaría a su Santo Espíritu, quien está en nosotros y con nosotros, pero que Él subiría al Padre, ¿verdad? Hasta su segunda venida. Pero dice, más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presente al Señor. En otras palabras, nosotros estamos completamente seguros, porque lo sabemos pura y simplemente, lo confiamos y es lo que esperamos, que el día que cerremos los ojos a este mundo, lo vamos a abrir en la presencia de nuestro Señor. Esto es cónsono, confirma lo que la Escritura enseña una vez y otra vez. La Biblia dice que el hombre muere una sola vez, en el libro de Hebreos, y después de esto debe presentarse delante de Dios para fines de juicio. No hay reencarnación. No hay segundas oportunidades, no hay segundas vidas. Todo eso es basura, es filosofía religiosa hinduista que realmente no es bíblico y no es real, es completamente mentira. No hay una luz al final del túnel y la oportunidad de que ven para tener todo eso. Cerré los ojos aquí y no hagamos duelo, porque estamos en la presencia del Señor. Eso el apóstol Pablo lo plantea como una confianza que él tenía. Dice, confiamos en esto. Y dice, es algo que lo podemos hacer por el hecho de que tenemos la zarra del Espíritu Santo. Dice, por eso, para esto mismo es Dios quien nos ha dado la zarra del Espíritu Santo. ¿Y por qué el creyente verdadero tiene esa seguridad? Porque sencillamente el Espíritu Santo que mora en él le da esa convicción. O sea, es así de sencillo. O sea, si tú no puedes estar completamente seguro de que si ahora mismo mueres vas a estar en la presencia de Dios, es porque no tienes el Espíritu Santo en ti que te da ese testimonio, que es lo que dice el texto aquí también. Y esto es lo que mueve a un creyente a andar por fe y no por vista. O sea, a vivir una vida basada en la promesa del Señor y no una vida basada en lo que los sentidos nos indican, porque los sentidos no pueden de ninguna manera mostrarnos lo que va a ser el más allá. Y la gran diferencia que hay entre una persona que anda por fe y una persona que anda por vista es que el que anda por vista se deja guiar de los sentidos, pero el que anda por fe se deja guiar del Espíritu Santo que está dentro de él. Y es el Espíritu Santo quien da certificación, testimonio en nuestros propios espíritus de que somos hijos de Dios y de que las promesas de salvación y vida eterna son una realidad para cada uno de nosotros. Lo que confiamos siempre es esto. Confiamos que el día que estemos ausentes del cuerpo, estamos, ¿cómo dice? Presentes en el Señor. Los testigos de Jehová dicen que no, que se queda durmiendo una persona. Los adventistas también tienen problemas con esa doctrina. Dicen, no, las personas duermen porque dice que el creyente duerme. Bueno, es una manera de llamarle a algo que va a ser muy breve y muy temporal, que prácticamente no va a tener tiempo, porque ciertamente el cuerpo va a ser levantado de la tumba mediante la resurrección. Pero la presencia al Señor es inmediata. Ausente del cuerpo, dice, presente delante del Señor. Lo que sabemos, lo que deseamos, lo que esperamos o confiamos y finalmente lo que procuramos. Quiero poner énfasis en esto último. Versículo 9. Lo que hacemos. Primer punto, lo que sabemos. Versículo primero, porque sabemos. Segundo punto,
lo que deseamos, por lo que gemimos, versículo 2, por eso también gemimos deseando. Tercer punto, lo que esperamos, versículo 6, así que vivimos confiados siempre y sabiendo. Cuarto punto, lo que hacemos, versículo 9 y versículo 10. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Vamos a 1 Corintios capítulo 3. 1 Corintios capítulo 3, un poquito antes. ¿Qué es lo que nosotros como cristianos tenemos que hacer? Bueno, nosotros tenemos que prepararnos porque no vamos a dar cuenta a Dios por nuestros pecados, ¿verdad que no? ¿No o sí? No. Ya el Señor pagó por nuestras culpas, por nuestros pecados. Nuestras obras nos condenan. Nosotros no confiamos en nuestras obras. Los muertos que van a ser condenados van a ser juzgados según sus obras. Nosotros no vamos a ser juzgados según nuestras obras, porque por la obra de Jesús en el Calvario, Él paga por todas nuestras culpas. Y es un asunto de pura gracia. Confiando en el Salvador, Él promete redención de sus faltas a todo aquel que en Él confíe. Te entregas a Jesucristo y Él paga por ti. Él paga por ti, Él paga por tus pecados. Y si Él paga, paga. Punto. Perdona y te salva. Pero sin embargo vamos a tener que presentarnos ante lo que la Biblia le llama el tribunal de nuestro Señor Jesucristo, el tribunal de Cristo. O sea que vamos a tener que dar cuenta, no por nuestros pecados, pero sí por nuestras obras. Por nuestras obras. A partir del día en que tú te entregas a nuestro Señor Jesucristo, tus pecados son perdonados, pero tu vida debe constituirse en un motivo de honra para el Señor. Y la Biblia habla de recompensas para aquellos que son fieles en el servicio a Dios. Aquellos que son fieles a su Señor, aquel que los redimió y que los rescató. Y el apóstol Pablo hace referencia a esto diciendo que es lo que él hacía y es lo mismo que nosotros tenemos que hacer. Y él dice aquí, versículo 9, porque procuramos también, ausentes o presentes, serles agradables. Y todo esto porque él dice que es necesario que nosotros comparezcamos ante, ¿qué cosa? El tribunal de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios 3, versículo 10. 3:10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. El fundamento que puso el apóstol Pablo, ¿cuál fue? El mensaje del Evangelio. ¿Ok? La doctrina de Cristo. ¿Ok? Él dice, yo puse el fundamento. El fundamento, versículo 11, es, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, ¿el cual es quién? Jesucristo. Dice, ya yo cogí y le prediqué el Evangelio de Jesucristo. Dice, pero cada uno tiene una responsabilidad sobre esto, de sobreedificar. Versículo 12. Y si sobre este fundamento, o sea, sobre Jesucristo en tu vida, como tu Señor, como tu dueño, como tu Dios, si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará. Pues por el fuego, y el fuego es juicio, el juicio de Dios, será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, o sea, oro, plata, piedras preciosas, cosas que se consideran valiosas o cosas que no se consideran importantes y que se queman fácilmente, como madera, heno y hojarasca, ¿verdad? La obra de cada uno será manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno será, sea cual sea, el fuego la probará, el juicio de Dios. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en vosotros? Etcétera, etcétera, etcétera.
Hermanos, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros mientras estamos en el cuerpo? Prepararnos para el día en el cual tengamos que ponernos delante del Señor. Y en este caso no nos vamos a poner delante del Señor para juzgar nuestra condición. Ya vamos a estar en su presencia en el reino de los cielos. Pero dice la Biblia que es el momento en que nos vamos a poner delante de Él para recibir de Él recompensas, si las merecemos. O sea, si nos corresponden, vamos a llamarle, porque merecerlo somos siervos inútiles, si nos corresponde. Por eso el apóstol Pablo dice que lo que él hacía era procurar, no importara cuál fuera su situación, dice presente o ausente, como sea, muerto o vivo, como sea que sea, dice, procuramos en todo serle agradables, ser agradable al Señor, agradar a Dios. Ustedes saben que es triste cuando yo veo a un cristiano dilucidando si una cosa está correcta o incorrecta en términos de si se permite o no se permite. Es la postura de ver hasta dónde yo puedo estirar la flexibilidad de la misericordia de Dios o de la ley de Dios para yo hacer lo que me satisface. Cuando el principio debería ser completamente lo contrario. Dice la Biblia que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, debemos hacerlo todo para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Entonces él dice, sea lo que sea, no importa cuál sea mi condición, no importa dónde yo esté, si estoy con el Señor, si estoy aquí, yo lo que voy a procurar en todo momento es serle agradable a Dios, hacer, como dice él, lo bueno. En el texto dice, dice, para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Si nosotros no hacemos lo bueno, aunque dejemos de hacer lo malo, ¿cuál recompensa tendremos? ¿Lo comprenden? Entonces, ¿qué es lo que el apóstol Pablo dice que debemos procurar nosotros? Estar aptos para presentarnos delante del tribunal de Cristo, habiendo hecho lo bueno, lo que a Dios le agrada. Y esa es precisamente la exhortación final de esta mañana. En primer lugar, hay que preguntarse, ¿estoy seguro de que tengo la vida eterna? ¿Estoy seguro de que el día de la resurrección me voy a ver frente a frente a mi Salvador? Porque Cristo Jesús es mi Salvador y el Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu de que yo he sido hecho hijo de Dios. ¿Estoy seguro de que estoy viviendo para agradar a aquel que me salvó? No solamente cuidándome de no hacer lo que le desagrada, sino de hacer lo bueno que sí le glorifica y que sí le agrada. Y ese es el reto que tenemos tú y yo, mi hermano. Ese es el reto que tenemos nosotros los cristianos. Por eso, lo que sabemos, lo que gemimos, lo que deseamos, lo que esperamos y lo que hacemos es importante. Es importante para Dios. Y tenemos aquí en el apóstol Pablo y en su testimonio un referente excelente. Porque todos nosotros vamos a tener que pararnos delante del Señor y dar cuenta de lo que hicimos mientras estuvimos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Hay muchas parábolas que hablan sobre eso. Recuérdense de aquellos que le fueron dados talentos y hubo uno de ellos que tomó su talento y lo guardó y no los puso a producir. Y cómo el Señor le reprende, siervo malo y negligente. Siervo malo y negligente, porque no puso a producir los talentos que el Señor le había dado. Cada uno de nosotros tiene que cambiar ese cassette que muchas veces tenemos en nuestra mente, de estarnos guardando de lo que no, en lugar de comenzar a buscar qué es lo que sí debemos hacer para glorificar a nuestro Señor. Si hacemos lo que sí, por ende vamos a estar eliminando lo que no. Por eso él dice, procuramos pues, o ausente o presente, serle agradable. Porque yo sé que un día voy a tener que pararme delante de mi Señor y dar cuenta de lo que yo haya hecho mientras estuve. Pero que yo en todo este tiempo, Señor, hice esto, hice aquello. ¿Qué es eso? ¿Son piedras preciosas? ¿Son gemas espirituales? ¿O es simplemente cosas que no van a soportar el fuego del juicio de Dios? Porque es puro heno, paja, hojarasca. ¿Qué es lo que estás haciendo con tu vida? ¿Qué es lo que estamos haciendo con nuestras vidas?
Eso es lo que tenemos que cuestionarnos. Vamos a orar. Padre amado, es posible que estas cosas les resulten extrañas a los que, como los griegos, no tienen seguridad, porque no tienen a tu Santo Espíritu de lo que va a pasar con ellos el día que mueran. Mucho más extraño les resultará que se hable de no tener que morir y de ser arrebatados por ti, por tu Hijo Jesucristo en su venida. Oh Padre, revela estas cosas a los corazones que no tienen tu perdón. Y concédele, Señor, que por fe clamen a ti, confiando en el único que puede garantizarle la salvación, el perdón, la resurrección de entre los muertos, la resurrección de vida eterna. Yo te ruego, Señor, Dios mío, que permitas que tu iglesia sea fiel en tu servicio. Y ayúdanos, Señor, a los que hemos conocido de tu gracia y de tu misericordia, a hacer lo bueno, Señor. A buscar cada día de nuestras vidas tu rostro, tu sonrisa, tu aprobación, tu agrado, Señor. Y quiero terminar, Señor, suplicándote una vez más que no dilates, Señor. Que vengas pronto, Señor, porque estamos listos esperándote, Señor. Ayúdanos a andar por fe y no por vista en el tiempo que nos resta hasta tu venida. Te pedimos estas cosas en el nombre de tu amado Hijo, nuestro amado Señor, Cristo Jesús. Amén.